Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de biología y geología. Continuamos con los animales vertebrados y hoy nos toca hablar de un grupo muy especial que es el grupo de los reptiles. Este grupo que a la vez nos puede dar miedo, puede ser que sean desagradables, pero también son un grupo fascinante y que hay muchos, seguramente muchos de vosotros y vosotras, pues les gusten estos animales. Exóticos, extraños, pero que también son próximos, que los podemos ver pues si salimos al campo y que es importante conocerlos. Unos reptiles más característicos, bueno, pues son las serpientes, ¿no? Más llamativos. Entonces, bueno, pues aquí os muestro una serpiente, la verdad es que espectacular. Bien, vamos a ver qué características tienen el grupo de los reptiles y distintos animales, distintos tipos de animales que están dentro de este grupo. La clase Reptilia pues engloba a una serie de animales que tienen unas características en común. Decir primero que la palabra reptilia o la palabra reptil viene del latín reptilis, que significa que se arrastra. Estos animales normalmente tienen cuerpos bastante alargados, las patas suelen estar en una posición lateral y por lo tanto, y además bastante separadas las anteriores de las posteriores, y por lo tanto tienden a caminar arrastrando el vientre. Entonces, esto de ahí viene, ¿no? Pues que el que se arrastran, se desplazan arrastrándose y de ahí el nombre. Por lo tanto, el medio en el que habitan es terrestre. Vamos a considerar los animales terrestres, a todos ellos. Tienen algunas características de estos animales terrestres. Es que respiran por pulmones, ¿de acuerdo? Y además tienen fecundación interna. Son ovíparos, ponen huevos. Estos huevos, a diferencia de los anfibios que solían tener una envoltura blanda, los huevos de los reptiles, digamos que están mejor adaptados a la vida terrestre y tienen pues ya una cáscara dura. Muchos reptiles lo que hacen es que ponen los huevos y no los incuban ellos, sino que los dejan pues cubiertos, por ejemplo, en la arena, como viene sabido de las tortugas marinas que dejan los huevos en la playa y, y la madre pues se va, los deja, digamos que abandonados los huevos y ellos solos, pues con el calor de la arena al estar enterrados, se incuban y luego eclosionan y las tortugas, ellas solas independientemente ya van al mar. Bueno, pues se consideran de medio terrestre, pero igual que las tortugas marinas, los cocodrilos, muchas culebras que viven en medios acuáticos. Entonces, esta relación no hay que olvidarla, ¿no? Que muchos animales, muchos reptiles también pueden vivir en medios acuáticos, aguas dulces, salada, hay una gran variedad. Más, la alimentación. La alimentación también es diversa. En general, la mayoría de los reptiles son carnívoros. Si nosotros pensamos en una serpiente, ¿verdad? Pues sabes que una serpiente pues come, por ejemplo, ratoncillos. Bueno, pues eso es un poco la imagen del cocodrilo, ¿no? Que se come algún rumiante que se acerca a beber agua. Esos serían algunos ejemplos de alimentación carnívora. Pero también hay reptiles que son herbívoros, como la mayoría de las tortugas y... ¿quién más? Las iguanas suelen comer frutas. Entonces, bueno, pues que sepáis que existen tanto carnívoros como herbívoros. Partes del cuerpo. Como todos los vertebrados, generalmente se divide su cuerpo en tres partes, que son la cabeza, aquí, no sabía dónde estaba la cabeza, el tronco y luego tenemos la cola. Bien, entonces algunos reptiles tienen en el tronco extremidades,
tienen patas, pero sabemos que algunos de ellos pues las han perdido, como pueden ser las serpientes. Más características. La piel. Su piel está recubierta por escamas. El aspecto en general es que tienen una piel rugosa, un aspecto, ¿verdad? Muy pues rugoso, producido por estas escamas que generalmente son gruesas y duras. Incluso algunos pueden tener, además de escamas, pues pueden tener placas o pueden tener pinchos o cuernecitos, ¿verdad? Pinchos. Bueno, pues esto es una característica importante de los reptiles. Y eso pues le va a proteger de depredadores, de la desecación, es decir, tiene un papel muy importante. Algunos de ellos, además de tener escamas, pueden tener un caparazón, como es el caso de las tortugas, tan característico. También decir que estas escamas las cambian a lo largo de su vida, se desprenden de esta envoltura escamosa mediante un proceso que es la muda, ¿no? Algo parecido a lo que hacían los artrópodos, que mudaban el exoesqueleto. Bueno, pues las serpientes es muy conocido que mudan su piel. Algunos, si tenéis terrario en casa o habéis visto alguna vez por internet, bueno, pues desprenden la piel antigua, por así decirlo, y la renuevan con una piel nueva. Esta piel antigua que se desprenden, pues se le llama camisa. Más características. Respecto a las patas, tienen 4 patas, ya hemos dicho. Estas patas suelen terminar en unas garras que tienen 5 dedos. 5 dedos igual que igual que nosotros. Porque han sido heredados a partir de los anfibios. Los anfibios son los primeros animales vertebrados que colonizan la tierra firme, que pueden vivir entre el agua y la tierra, ¿verdad? Bueno, pues ahí comienza el grupo de los tetrápodos. Las ranas, pues si os dais cuenta, pues tienen 4 patas, tetrápodos, y además tienen dedos en las manos, y de ahí, a partir de los anfibios, evolucionaron los reptiles que luego dieron lugar a las aves, y también evolucionaron los mamíferos. Y todos hemos heredado estas 4 patas con sus modificaciones y con 5 dedos en cada mano. Bueno, pues digamos que la estructura general. Sabéis que algunos reptiles han cambiado o han transformado sus garras en aletas, como son los galápagos, las tortugas marinas, y algunos las han perdido, como las serpientes. La termorregulación. Son poiquilotermos. Esta palabra ya sabéis lo que significa, es decir, no son capaces de regular su temperatura corporal y por lo tanto dependen del medio. La temperatura suya es similar a la temperatura del medio que les rodea. Entonces es muy típico ver a las lagartijas, por ejemplo, o a muchas serpientes que están tomando el sol, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera pueden calentar su cuerpo. Como ellos no pueden calentarlo por sí mismos, buscan el sol para calentar su cuerpo, y cuando hace calor aumentan su actividad. Sin embargo, en invierno, que las temperaturas son más frías, pues su cuerpo lo que hace es, para adaptarse, pues estar medio aletargados, ¿no? Su actividad baja mucho. ¿Qué más? Luego, ya hemos dicho, su fecundación es interna, introducen el esperma en el cuerpo de la hembra y son ovíparos, también lo hemos mencionado. Y la respiración es por pulmones. Así que estas son las características más importantes. Vamos a ver qué grupos de animales podemos distinguir dentro de esta clase reptilia. Bueno, dentro de los reptiles distinguimos 4 grandes grupos. El grupo Sauria o los saurios, que serían los lagartos, lagartijas, iguanas, etc. Luego tenemos el grupo de las tortugas, que se les llama testudines o quelonios. Las 2 palabras las podéis ver en los libros. Tenemos el grupo
crocodilia, que son los cocodrilos, y los ofidios, grupo ofidia, que son las serpientes. ¿Vale? Estos son los 4 grandes grupos: los saurios, los quelonios, crocodilianos y ofidios. Vamos a ir viendo un poco una pincelada de cada uno de ellos. El grupo de los saurios está compuesto por los lagartos, lagartijas, los camaleones, las iguanas. Hay muchos tipos de... Las salamanquesas, nos dice el libro también. Las salamanquesas seguramente es uno de los, junto con las lagartijas, de los reptiles que más fácilmente podemos ver pues, en nuestra ciudad, que muchas veces están en los balcones de nuestras casas. Bueno, la mayoría de ellos, muchos de ellos son carnívoros, como los lagartos, que comen pues desde insectos, ¿verdad? El camaleón, todo el mundo recuerda al camaleón cazando la mosca con la lengua. Bueno, pues son carnívoros. También las salamanquesas son muy buenas porque a nosotros no nos hacen nada, pero sí que se alimentan de insectos como mosquitos, que pueden ser molestos o perjudiciales. Pero también hay otros saurios, como las iguanas, que son herbívoros o que se pueden alimentar de frutas. Bien, el cuerpo, su característica principal es que tienen un cuerpo bastante alargado y presentan pues unas patas laterales y generalmente una cola bastante larga. Esas son sus características morfológicas. Otra característica que es muy conocida, que las lagartijas, o los lagartos, muchos de ellos, cuando están amenazados por un depredador, pueden desprenderse de su cola y, pues para escapar, ¿no? Digamos. Pero tienen un gran poder de regeneración y renuevan la cola después, ¿no? Yo creo que todo eso, eso ya lo conocéis. Más, el siguiente grupo, los quelonios o testudines, engloba a las tortugas y los galápagos. La característica más notable de este grupo es la presencia de un caparazón, de una concha externa que recubre su cuerpo y son capaces de introducir, muchos de ellos, sus patas y su cabeza en el interior de esta concha para protegerse de los depredadores. Entonces, bueno, es una característica que la mayoría de ellos tienen. Luego no tienen dientes y tienen una estructura córnea, ¿no? Como hecha del material de los cuernos, en forma de pico. Y bueno, pues la boca de los galápagos, aquí en esta imagen no se ve bien, pero si buscáis por internet, pues tienen como una especie de pico parecido al de un ave, ¿no? Los galápagos, no sé dibujarlo yo muy bien, pero ¿no? Tendrían las aletas y tienen como una especie de pico. Bien, ya os digo, hay muchas tortugas son terrestres, como esta que vemos en la imagen, donde tiene sus patas más o menos en forma de garra o con dedos, adaptado para caminar, pero pues los galápagos y las tortugas marinas tienen estas extremidades adaptadas a la natación y tienen pues aletas en lugar de dedos separados. El siguiente grupo, crocodilia o crocodilianos, que son los cocodrilos y los caimanes. Bien, este grupo también es muy conocido porque lo habéis visto en la televisión, quizás en los zoológicos, circos, etc. Es un grupo que se caracteriza por varias cosas. Primero, tienen escamas muy robustas. Tienen ese aspecto, sobre todo las escamas, ¿verdad?, de la espalda, que sobresalen mucho y que le dan pues, esa protección que tienen. Además, tienen cuerpos muy alargados, con una cola generalmente bastante larga y fuerte. Y el morro es muy alargado y con muchos dientes. Igual que, bueno, pues los saurios, pues las lagartijas o los lagartos pueden tener muchos dientes. Los quelonios
normalmente pues lo que tienen es un pico córneo, no tienen dientes. Los cocodrilos tienen muchos dientes. Y tienen pues patas con 5 dedos, aunque las traseras a veces pueden estar un poco juntas, pueden ser un poco palmeadas. Son animales que viven son terrestres, pero que están relacionados con el agua. Tienen que vivir cerca del agua. De hecho, el modo de vida de estos reptiles, todo el mundo tendrá la imagen de en un río o en un lago, estos cocodrilos o caimanes que viven pues nadando, aunque sobresale siempre las fosas nasales y los ojos, para poder ver, así escondidos dentro del agua, para poder ver a las presas que se acercan. Entonces, sorprenderlas cuando estas están bebiendo. Y no mucho más sobre los cocodrilos. Luego el siguiente grupo sería, bueno, que la cola está adaptada para nadar, ¿no? Se propulsan en el agua sigilosamente moviendo su cola. Y luego tenemos el grupo de los ofidios o las serpientes. Las serpientes, pues es un grupo muy grande donde hay muchos tipos diferentes. Encontramos las culebras, las víboras, los pitones y las boas, las cobras. Hay muchos tipos de serpientes. La característica general de todos ellos es que tienen un cuerpo más o menos cilíndrico y alargado, es como una especie de tubo muy largo, y que la cola acaba en punta y no tienen patas. Esa es la característica más evidente de este grupo. Son reptiles que han evolucionado y que originariamente tendrían patas, pero que se han adaptado a otro tipo de ambiente de locomoción y han ido perdiendo estas patas. Se desplazan, por lo tanto, arrastrándose por el suelo, reptando. Y una característica que es muy conocida es que algunas serpientes, muchas de ellas, tienen glándulas venenosas. Entonces las serpientes generalmente suelen tener unos colmillos mediante los cuales inyectan este veneno en sus presas con el fin de paralizarlas, bloquearlas y así poder cazarlas. Normalmente no suelen tener muchos dientes, salvo estos colmillos que inyectan el veneno, y por lo tanto no pueden masticar bien. Luego es también muy conocido que las serpientes suelen engullir, suelen tragar a sus víctimas, a sus presas enteras, y hacer pues digestiones muy largas. Es una característica que tienen muchos reptiles, como los cocodrilos o las serpientes, que pueden comerse un animal relativamente grande y entonces pegarse un atracón de comer en una sentada y luego estar un mes sin comer. Bueno, son distintas estrategias que han ido desarrollando. Y, y bueno, pues también son muy característicos los colores y los distintas tramas que pueden presentar las escamas de las serpientes, que bien les pueden servir para camuflaje o para precisamente distinguirse o llamar la atención, aunque generalmente eso suele ser de camuflaje. Una anécdota o una curiosidad para distinguir culebras y víboras. A la izquierda tenemos una culebra, a la derecha tenemos una víbora. ¿En qué se diferencian? Bueno, el ambiente puede haber serpientes que puedan vivir en medios acuáticos y medios terrestres. Generalmente son terrestres, pero sabéis que hay algunas culebras, algunas serpientes que son acuáticas. Viven en los ríos. La principal diferencia entre ambos está en los ojos. Bien, los ojos de las culebras normalmente son redondeados y tienen una pupila redondeada. Esa es la principal característica. Además, la cabeza suele ser una cabeza bastante redondeadita. Bien. Por el contrario, las víboras tienen una cabeza bastante aplanada. Los ojos tienen una pupila alargada. Y además, las escamas que hay encima de los ojos
suelen ser bastante abultadas o engrosadas y eso les da tener un aspecto de que tienen mala leche. Las víboras tienen cara de malas, de enfadadas, precisamente porque tienen estas escamas y esta pupila alargada. Son, ya os digo, cabeza bastante aplanada, como se ve aquí. Esta es una víbora hocicuda, ¿no? Hocicuda porque tiene aquí unas escamas en el morro que le dan este aspecto tan característico. Y vistos desde arriba, las víboras tienen la cabeza muy triangular. Es aplanada y muy triangular. Esta parte de aquí sobresale mucho y le da esta forma triangular. Y aquí estarían los ojos, ¿verdad? Así laterales. Y la serpiente y la lengua bífida. Bueno, pues estas son las características principales. Las víboras tienen dos colmillos que además pueden mover independientemente para inyectar el veneno pues con mayor facilidad. Y bueno, estas son las características principales. Seguramente sepáis mucho mediante los documentales, los programas de televisión que hayáis visto, porque son animales pues muy, muy llamativos. Y bueno, y decir también eso, que no todas las serpientes son venenosas. Y por ejemplo, las pitones o las boas, que suelen ser constrictoras. Es decir, que su estrategia es la de asfixiar a las presas antes de comérselas. Entonces, hay diferentes tipos de maneras de cazar que tienen las serpientes. Sin más, con esto termino la clase. Espero que os haya gustado. Espero que si os gustan los reptiles sigáis investigando, porque hay un montón de cosas curiosas respecto a los reptiles, de lagartos del desierto que expulsan sangre para ahuyentar a las presas, cómo cazan los cocodrilos haciendo una especie de giro de tornado para, para matar a sus presas. Hay un montón de cosas curiosas. Lagartos, voladores. Si os gusta la naturaleza, si os gustan los animales, los reptiles, es un buen grupo para investigar. Así que nada, con esto me despido. Nos vemos en la próxima clase. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis escribirme como siempre. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.